Hoy me levanté con dos noticias muy preocupantes, por lo sangrientas, ¿no? En Rosario mataron a dos mujeres, una de las mujeres tenía a un bebé en brazos. Eso marca que no cesa eh, en esta ciudad, es una ciudad realmente muy importante del país, la violencia del narco. Uno podría historizar sobre cuándo comienza la violencia narco a apoderarse de las calles, el suburbio, hasta llegar al corazón de la ciudad de Rosario. Pero también la otra gran noticia que me impactó es otro magnicidio ocurrido en Ecuador. Recordemos que hace unos días mataron a Fernando Villavicencio, que era un dirigente de una facción de la derecha, un candidato que había denunciado mucho al correísmo en su momento. Algunos apuntaron a que esto era una venganza, no, después se supo que son organizaciones criminales también vinculadas al narco, las que mataron a Villavicencio. Y hoy, leyendo, veo que también mataron ahora a un dirigente del correísmo, a Pedro Briones, los mismos, o con los mismos métodos, aparentemente otra mafia muy parecida. ¿Por qué? Y ahí es donde quería llegar, trazando algún tipo de paralelo entre las historias, digamos, donde se corre el Estado, que el Estado es el monopolio del uso de la fuerza, pero también en una mirada más moderna, el Estado es la salud, el Estado es la educación, el Estado es la moneda, el Estado es la comunidad, el Estado es la salud mental, el Estado es la ciencia, la tecnología. Cuando el Estado se corre, cuando el Estado se corre, esos lugares no quedan vacantes. No es que hay un desierto. Desapareció el Estado, apareció el desierto. No, aparecen otros que tienen violencia para disciplinar. Y esos que aparecen con violencia para disciplinar, en general son grupos criminales. Y en general son grupos criminales vinculados a una actividad que sea rentable o muy rentable, como es el narcotráfico. Como es el narcotráfico. Los quiero hacer escuchar algo que dijo Cristina en, si no recuerdo mal, en Honduras, donde fue a dar una clase magistral. Eh, la última política que habla de todo, vamos a decirlo así. Cristina Fernández de Kirchner, ¿la tenemos ahí? Vamos a escuchar lo que dijo allí en Honduras. No me acuerdo de una reunión que tuvimos, Fernando, hace muchos años. Néstor todavía estaba, y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dicta los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente, si no después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y la chica del Estado los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Si hasta la fiesta de los 15 años terminan organizando los narcos porque los padres no pueden dársela a sus hijos, ¿no se dan cuenta de la paradoja horrible que significan las políticas de ajuste y el impacto en la vida cotidiana? Yo siempre cuento una historia que es la de un jugador de fútbol muy conocido a nivel nacional y a nivel internacional, a los cuales los monos, este cártel rosarino, le compraron el pase a la familia a cambio de un cajón de pollo mensual. Iban y tiraban un cajón de pollo de, no sé, 10 kilos, ponele. Y con eso se habían llevado el pase. El pase después se vendió de manera multimillonaria, los monos ganaron un montón de dinero y la familia tuvo su pollo para comer. Es decir, el narco estaba proveyendo aquello que no proveía fundamentalmente el Estado. El Estado, cuando aplica políticas neoliberales, se repliega de esos territorios.
En esos territorios, les recuerdo también a la política, vive gente. Y esa gente necesita vivir también. Porque donde hay una necesidad, hay un derecho. Y la forma de asegurar la justicia social es que el Estado intervenga y corrija los desequilibrios. Que alguien no tenga ese cajón de pollo y se lo tenga que dar el narco, es un tema a resolver. Con intervención directa del Estado o con intervención indirecta del Estado. Cuando después el Estado manda a la policía o a los gendarmes o al ejército, como quiere la derecha en Argentina, a combatir eso, ya no sirve. Lo único que va a hacer es un enchastre peor, criminal, sangriento. Hay que llegar antes con las cosas. Hay que llegar antes con el cajón de pollo. Por eso es tan importante el trabajo que hacen los movimientos sociales, porque es una manera indirecta de representar al Estado. Después el Estado los combate, deja que los demonice la comunicación concentrada, Clarín, La Nación, Canosa, Checopar, diciendo que son piqueteros, que son cobraplanes, que son planeros. Miren, si no hubieran sido por esos movimientos sociales que muchas veces están con un comedor donde están 60, 50, 30 pibes, si no estuviera el Estado dándole la comida, se le estaría dando el narco. Y si se lo estuviera dando el narco, todos esos pibes serían soldaditos que vendrían a robar aquí, a esta ciudad que es la más opulenta de la Argentina. Pero algunos tienen la cabeza no arriba de los hombros, a veces, algunos tienen la cabeza en otro lugar del cuerpo, ¿no? Y creen y consideran que la cuestión del narcotráfico no tiene que ver ni con la economía, ni con el modelo económico, ni con el modelo de país. La cuestión del narco es una cuestión policial, Patricia Bullrich. O Milei. Mire, Milei es una tragedia para la Argentina. Es una tragedia para la Argentina. Yo ahora escucho y veo un montón de justificadores de Milei. Quiero decir, no justificadores, explicadores de Milei. Entonces, Milei irrumpe porque hay alguien que hizo las cosas mal, etcétera, etcétera. Y eso en parte es cierto, digamos. No habría Mileis si, por ejemplo, la gente no estuviera desencantada, dolorida, desahuciada, resentida, deprimida. Entonces viene alguien que tiene como un impulso de vitalidad, aunque sea un impulso de vitalidad que nos va a llevar a todos a una guerra civil, y pareciera que hay gente que se engancha con eso, ¿no? La bronca, uno ve la bronca, la piña bien puesta y dice, no, yo voy con esto. No es como una especie de contagio por vía de la emotividad. Ahora, yo quiero mostrarles cuál es la idea que tiene Milei del Estado. Estamos los que decimos que el Estado no puede replegarse, no puede abandonar esos territorios, porque si en esos territorios se replega el Estado, interviene el narco, entonces ya la lógica que impera es la lógica de la violencia o la lógica del más violento. Y nuestros pibes y nuestras pibas terminan en manos de estos degenerados. Esto que está pasando hoy en Ecuador. En Ecuador pasa lo que Milei quiere. Estuvo el traidor de Lenín Moreno, que llega con los votos del correísmo, ustedes se acordarán, ¿no? Después cuando llegó, se dejó de hablar con Correa y empezó a armar el anticorreísmo. ¿Sí? Un desgaste enorme para el movimiento popular en Ecuador, pero finalmente se arman toda una serie de reformas, se desmontan las políticas sociales, el Estado interviniendo en la justicia social, promoviendo la justicia social, y aparecen las políticas de derecha neoliberales que tanto le gustan a Milei. Aumentan los niveles de violencia, aumenta la presencia del narco en el territorio. Desfinancian políticas públicas, cierran ministerios. Después de Milei vino Lasso, un banquero que la tenía toda afuera. Es más, Correa había promovido un plebiscito para que esos personajes no pudieran ser candidatos si es que tenían dinero en el exterior. Y el plebiscito lo gana Correa. Pero después Lenín Moreno da marcha atrás con eso. ¿Y qué produce? ¿Qué hace? Bueno, listo, da como una especie de amnistía general. Entonces Lasso puede presentarse a las elecciones. Y esa misma sociedad que había votado a favor en el plebiscito le da la victoria a Lasso. Lasso, un desastre. Corrupción, peculado, pero profundiza las políticas neoliberales. Hace unos pocos meses casi se pone el país de sombrero. Pero ahora descubrimos que la ausencia del Estado se tradujo en la presencia de grupos paramilitares mafiosos que introdujeron en Ecuador el sicariato, es decir, el asesinato. Y ya hay 2 magnicidios.
2 magnicidios. Como lo que le quisieron hacer a Cristina, pero ahí no fallaron. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que mueve la violencia? El narco. Es un corredor, hoy Ecuador, por el cual la droga pasa hacia Centroamérica y de Centroamérica a México y de México a los Estados Unidos. Y ese corredor tiene peajes. Y esos peajes los cobra el narcotráfico. Ausencia del Estado, desmovilización popular, destrucción de la organización popular. Y ahí tenés el neoliberalismo rampante en Ecuador y una sociedad invivible, donde matan gente que quiere hacer política. Entonces, ustedes me dicen, ¿quién es Lasso? Bueno, Lasso es un tipo que tiene ideas muy parecidas a las de Milei. A ver, veamos este video de Milei. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¡afuera! Ministerio de Educación, adoctrinamiento, ¡afuera! Ministerio de Transporte, ¡afuera! Ministerio de Salud, ¡afuera! Ministerio de Desarrollo Social, ¡afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Él quiere dejar fundamentalmente 2 ministerios que son los que les interesan, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Porque participa de la idea de que las conflictividades al interior de una sociedad se resuelven con represión, igual que Patricia Bullrich en eso. Pero además, porque ellos saben que cuando retiran toda la asistencia del Estado, en los territorios aparece el narco. Y creen que con la fuerza policial o con la fuerza militar se combate también los vestigios del narco y su desarrollo. Esto ha fracasado. Ha fracasado en México, ha fracasado en Colombia. Yo me acuerdo, Uribe, un presidente colombiano, aplicó el Plan Colombia con dinero provisto por los Estados Unidos de América y fue un verdadero desastre. La violencia política que se generó fue impresionante, lo contaba hace un ratito. Había un partido, una alianza que se llama Unión Patriótica, nucleada alrededor del Partido Comunista de Colombia. Mataron 485 candidatos, esto no es joda, 485 candidatos en menos de un año. Y para los estudios del Departamento de Estado, Colombia era una democracia. Bueno, una democracia donde mataban dirigentes sociales, dirigentes políticos, y donde el narco se pavoneaba, intervenía en las elecciones, financiaba campañas y hacía todo lo que el Estado no hacía. Esa es la política que pretenden. Entre otras cosas, ¿por qué? Estos que quieren estados mínimos o estados que no tengan gastos más que en defensa o en seguridad, en realidad lo que están promoviendo es un Estado atado de manos que no intervenga en la conflictividad social y que no promueva el ascenso social. Cuando Milei ataca la justicia social, está haciendo algo clarísimo, está hablando del déficit cero de otra manera, porque el déficit cero necesita inversión pública. Cuando se pavonea y revolea el Ministerio de Obras Públicas, ¿quién va a hacer las cloacas? ¿Quién va a hacer los caminos? ¿Quién va a hacer el gasoducto? ¿Quiénes van a hacer las escuelas? Bueno, nadie. El mercado. Miren, el mercado en la Argentina es un grupo de tipos que se reparten en el país, están todo el día quejándose cuando ganan mucha plata y a la mayoría nos va muy mal o pésimo. Eso es el mercado en la Argentina. Un grupo voraz que tiene escasa o nula idea de cómo se organiza una sociedad, que son unos vagos tremendos porque no quieren ser una élite, no quieren ser una élite que conduzca al país como, qué sé yo, la élite coreana, a un capitalismo eficiente. No, son un grupo de vagos con plata que pretenden o miran al resto como si fueran comedores de presupuesto, como si fueran pirañas, Paxman de presupuestos que son o que salen de sus impuestos. Por lo tanto, piensan que este es un país de delincuentes. Por eso atacan al sindicalismo, por eso atacan a los maestros, porque el único adoctrinamiento que ellos quieren es el de la televisión. Quieren el adoctrinamiento, ¿saben de quién?
de Fantino, cuando hacía Intratable. Sí, ayer me acordé, a Milei lo inventaron en Intratables. Averigüen quién promovía Intratables, cuál era la productora. A Milei lo promovieron en Intratables. Y también Babi Checopar, y también Viviana Canosa, y también el Calvo de Crónica. Todos estos personajes lo que hacen es adoctrinar. Son los responsables, no solamente de que hayan muerto pibitos en la pandemia o chiquitos en la pandemia tomando cosas que no tenían que tomar. No solamente son los responsables de haber llevado gente a la calle a que se muriera por la pandemia. Que se contagiaran los que no se tenían que contagiar. También son responsables de que se haya producido una gran confusión, que la mayoría de la gente crea, o los jóvenes sobre todo, supongan que la dolarización es beneficiosa. Que si tenés 300 pesos en el bolsillo, sube Milei a la presidenta y tenés $300. Esa estupidez la pueden decir sin sonrojarse Milei, Fantino, Checopar, Canosa, lo pueden decir, porque lo que dicen no es la verdad. Están armados con un libreto, y es el libreto de la ultraderecha en la Argentina. Y nosotros le damos pantalla alegremente, y los que estamos siempre siendo observados y señalados somos nosotros, los que garantizamos una comunicación democrática, los que no mentimos, los que nos podemos equivocar, pero jamás, jamás propiciamos muertes masivas en la pandemia, como muchos de estos personajes inclasificables. Ellos son los que adoctrinan, no los maestros en las escuelas que le hablan a los pibes de la educación pública. Ellos son los que adoctrinan y generan estos estados de confusión. ¿Para qué? Para promover un estado mínimo, un estado chiquito, que se repliegue de todas sus obligaciones. ¿Para qué? Para que gaste menos impuestos. ¿Para qué? Para que quede más plata, no solamente para los saqueadores locales, para el Fondo Monetario Internacional, digámoslo. ¿Por qué? Porque todos los derechos que tanto cuestionan ellos necesitan presupuestos. Un derecho sin presupuesto es una declaración de buena voluntad. Entonces hoy estamos en una disputa por la plata, siempre es por la plata. Si la plata se la llevan el Fondo Monetario, esta pretendida élite argentina que no quiere ser élite, o si se la lleva el pueblo en derechos, los derechos salen plata, sí, salen plata. No existen los derechos divinos, no es que hay una varita mágica, no existe el pensamiento mágico para resolver estos problemas. Y si el Estado se va como quiere Milei, entonces llega el narco. Y si llega el narco, pasan las cosas como ocurren en Colombia o como ocurren en Ecuador hoy. A la política la van a correr, a tiros la van a correr, para que el narco haga negocios. Y después se van a lavar las manos y decir, bueno, mandamos a la policía. ¿Sabes qué hacen los narcos con la policía? La compran. ¿Sabes qué hacen con las fuerzas militares? Los compran. Averigüen qué era la Fuerza Delta, por ejemplo, en México. Un grupo de élite. Un grupo de élite anti-narcóticos que se dio vuelta y empezó a trabajar para los Zeta. ¿Ustedes entienden eso? Eran militares, habían honrado y jurado defender la bandera y se vendieron al narco porque la plata corrompe. Por eso es mejor que la plata esté en universidades. Por eso es mejor que la plata esté en los comedores. Por eso es mejor que la plata esté en el bolsillo de la gente y no en las arcas del Fondo Monetario y no en los grupos de poder en la Argentina que odian, detestan a la gente que vive acá. Nosotros la amamos, ellos la detestan. Esta es la realidad. Ahora, uno si quiere puede no ver estas cosas, pero si las ve, y yo las veo, tengo que denunciarlo. Un país unido por la radio.